El tema que elegimos hoy fue el agua. Esto viene pensado, ¿cierto?, de un poco de la experiencia. Las personas que me conocen saben que soy médico de familia, he trabajado en salud rural, en salud urbana, y una de las cosas que me ha llamado la atención acá en la zona donde yo vivo, que es la zona de la Araucanía, es la falta de agua que hay incluso en invierno en algunas comunidades, sobre todo el sector de Boyeco, Cholchol, donde les mando también un gran cariño a esas comunidades con las que yo he trabajado. Y quisiera también dedicar este programa a una persona que partió de este mundo ayer, la señora Luisa Levío, que es la madre del Machimario, que vive en ese sector, que le mando mucho cariño y en honor a ella también quiero compartir este programa. En esa búsqueda que hemos realizado para poder entender el sentido, por qué el agua es tan importante para nosotros los seres humanos, pensemos que nosotros como seres humanos somos un 60, un 70% de agua en nuestro cuerpo y que nuestro planeta Tierra, que se llama Tierra, debería llamarse agua porque tiene también una proporción similar a la que tenemos los seres humanos. Y en esa búsqueda, en ese camino, encontré a una persona, que es don Luis Manquiñir, que es nuestro primer invitado, que quiero que nos ayude un poco desde su mirada, desde su cosmovisión, nos explique un poco qué importancia tiene para él, o en su vida y en su búsqueda también, este elemento. Les voy a compartir acá. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, bien. Bienvenido. ¿Usted? Bien, gracias. Quiero que nos cuentes un poquito, eh, quizás cómo nosotros nos conocimos, ¿cierto? Y cómo este tema también es un tema relevante desde tu mirada y tu cultura también. Claro, hay una conexión directa de mi parte con la conciencia de establecer que venimos de un linaje araucano, donde se representa en la sangre, la propia forma de ver el espacio. Entonces, eh, y en esa búsqueda de poder ir haciendo preguntas a la generación nuestra que va entre 40 y 60 años más o menos, eh, no tuvimos la misma forma ni el éxodo que tuvo la generación anterior. Los abuelos nuestros los movieron de un lado a otro por distintas razones políticas, geográficas. Eh, Ellos no pudieron vivir donde habían nacido. Son muchos que de San José los cambiaron para Cunco, de Cunco los cambiaron para Villarrica, y así sucesivamente se fueron. Y eso la historia lo representa. Por lo tanto, en esa búsqueda a mí me fueron haciendo preguntas de de cómo vibrar sobre los que sabios, porque hoy día nosotros podemos conversar con una machi, con un historiador, con personas que de verdad tienen un, un componente que te enseña, en donde es la forma de que uno puede recibir, pero al mismo tiempo te hace la pregunta, ¿cómo yo lo recibí? ¿Cómo lo entendí? Entonces, Ujú. es ahí Sí, donde yo sí. quiero explicar. Ya, sí, me parece interesante desde esa mirada porque quizás también desde mi aporte, lo que yo he vivido en esta zona es lo que precisamente tú dices. Muchas personas de la edad de 30, 40, 50 tuvieron que emigrar, no solamente a otras localidades dentro de la misma región, sino que hay muchas personas que emigraron, por ejemplo, a Santiago, donde hay una alta cantidad de personas de origen mapuche y muchas personas han tenido que buscar su identidad. O sea, una historia que todos conocemos de que las personas tuvieron que un poco ocultar sus costumbres, sus creencias, su cultura, por razones también políticas, religiosas, por una dominación también de un sistema que es el que se impone hasta el momento y que tuvieron que ir buscando sus raíces, desde lo propio que les nacía desde el corazón, buscar y sentir que no era lo propio lo que estaban viviendo en ese momento. Así que en ese contexto, yo también sé que tú
buscaste también conocimiento, buscaste, tú te dedicas a un área que es turística, ¿cierto? Donde también tuviste contacto con muchas personas de otras nacionalidades, de otras culturas, de otros orígenes, y en eso también yo creo que también te hizo resonancia en la búsqueda interna tuya. Claro, y también le agrego que la primera posibilidad de emigrar de la zona que uno estuviera era Argentina. Ujú. Argentina tenía muy buenos índices del- de trabajo, podías ir a cosas fruta, volver, podías hacer como un ritmo de volver justo a la siembra. Y ahora, en mi caso no me tocó esa oportunidad, me tocó la oportunidad de a los 18 años partir y tomar el tren. ¿Y para dónde iba el tren? Venía a Santiago y listo. Y ahí se armó una vida, y una vida que hasta los 47 años que tengo ahora, todavía es así. Y, y representa un poco lo que le pasó a una generación completa, los que decidieron quedarse y defender, que es lo que vemos hoy día, que en distintos razonamientos defienden. Sí, Ujú. simplemente eso, defender un espacio que cada día, por distintas razones, son usados para otra cosa que no es lo que te permite la tierra. Y en ese sentido, el tema del agua, que es lo que estamos conversando hoy, porque lo he escuchado de ti, lo he escuchado de otras personas también, cuando con mucho sentimiento me dicen que, por ejemplo, las plantaciones que hay actualmente de monocultivo no representan un bosque, no representan una forestación de que sea algo nativo que traiga o que ayude también a que el agua permanezca. Y me lo dicen con mucho sentimiento. Es algo que me dicen, si usted pudiera entender lo que significa para nosotros, eso podrían entender muchas otras cosas. Quisiera que en ese sentido me pudieras decir qué significado tiene para ti el agua. Yo sé que tu familia vive cerca en el campo cerca de Loncoche, ¿cierto? Y que Claro. ellos también, ahí hay harta aprendizaje, sobre todo de las personas mayores de la zona. El Monguem, que es la vida, Ujú. eh, te invita a preguntarte, eh, o a preguntar cómo, cómo se establece el agua en tu camino hasta la muerte. Entonces, eh, cuando tú llegas a una comunidad, porque no te olvides que no vivías como en un espacio único, sino que depende del clima, podías cambiar y tomar otro espacio, pero principalmente era buscar vivir donde hay agua, Ujú. vivir donde hay agua, que todos sabemos que si hay agua, florecen, eh, las semillas más grandes, o sea, todo finalmente forma, y a eso nosotros le llamamos vida. Ahora, desde el punto de vista humano, sabemos que, sin meternos tanto a los científicos, que tú estás envuelto en agua cuando estás Ujú. en la etapa de gestación, y al salir ya, esa comodidad, ya se te olvida. A la posibilidad de estar siempre relacionado, porque tu cuerpo ya tiene agua, la sangre nuestra, el principal componente es el agua. Entonces, desde esa visión, claro, uno se pregunta qué, qué- 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 cómo ellos vieron esto en el pasado sin tener ciencia. ¿Cómo identificaron? Claro, podemos decir por la luna, podemos decir, eh, existían los sabios, donde ellos vigilaban que se cumpliera un orden, donde para que exista vida tiene que haber un orden. Y ese orden es imposible que cualquiera de nosotros lo pasemos a llevar. Y ese orden es agua, aire
fuego, tierra. Ninguno de nosotros puede pasar por ese orden, porque son los valores, es la estructura del cimiento que permanece y fortalece lo que puede llegar a venir. No, Ujú, ni siquiera estamos hablando del destino, ni siquiera estamos hablando de tu espiritualidad, sino que estamos hablando de la esencia de ese ser, es todo lo que te rodea, incluido el árbol, sus raíces, sus hojas, sus brotes, los insectos, los uno, el ganado, esta comunidad que va a coexistir dentro de ese espacio. Ninguno va a pasar a llevar al otro. Por lo tanto, principal fuente de existencia va a ser el agua. Entonces, a partir de ahí, a mí me nace la inquietud, viéndolo desde acá, desde lejos, cómo alguien no se pregunta que si un eucalipto consume 20 litros de agua diario o más, y bueno, y multiplícalos por todas las plantaciones que hay, ¿cómo, cómo nosotros podemos dejar que se pase a llevar el orden de las cosas? Que el orden no, si bien es cierto, nosotros no dependemos, muchas veces se dice que el árbol te aporta oxígeno. Eh, Eso es un porcentaje. El principal oxígeno de la Tierra viene del mar, ujú, que lo vamos a ver más en los siguientes. Nosotros necesitamos el árbol que aporte los nutrientes, que aporte los minerales que corresponde, por efecto de que necesitamos que esa agua fluya sin que tenga alteraciones propias de lo que va a poder ser. Cuando digo va a poder ser, quiere decir que podemos tomar agua de un arroyo, que podemos tomar agua de un pozo, podemos preparar, transformar los alimentos, ya sea con temperatura caliente, con temperatura fría, transformarlos y llevarlos a la alimentación diaria. Entonces, cuando yo me hago esa pregunta, ¿cómo le decimos a las personas que, usemos la palabra, lucran ujú, con este bien, que es el monocultivo? ¿Cómo le decimos que nosotros yo me sumo fuertemente a esa defensa no queremos que tú no dejes de ganar plata, lo que queremos es que se incorpore un orden al cual a nosotros se nos dio desde distintas miradas, de los ancianos, de los sabios, de los maestros, se nos dijo que tiene que ser así. No, no, yo no quiero llevarle la contra ni siquiera joder a otra persona, simplemente quiero, y gracias porque tú me das esta oportunidad, quiero hacerle la pregunta a ese ser. ¿Qué le pasa cuando ve un eucalipto que incluso va a sacar dos o tres, creo que son dos o tres cortes que puede sacar de una matriz, porque vuelve a florecer, que finalmente se transforma en un tremendo negocio? Dos, tres, cuatro camiones llenos, en donde después ahí no florece nada por más de 100 años. Entonces, no es normal que eso suceda, no tiene ninguna relación con algo bueno, porque el cortamos el eucalipto como cuando se cae un guaye o se cae un coigüe y nosotros lo sacamos, ya sea para madera, para leña, uno va a los 3 4 años y ahí hay brotes de nuevo, renovables que terminaron rápidamente. Sin embargo, cuando tú tienes eucalipto, y no pasa, no pasa eso. Entonces, a partir de ahí, yo creo que se produce un desequilibrio, donde ya el agua que debiera ser en un estado sólido, en un estado líquido, en un estado gaseoso, agua ya no va a tener ese orden, sino que se desintegra y genera problemas graves como hoy día hay comunidades que tienen que llamar camiones al GIR, camiones de ayuda, por,
porque el nutriente principal creo que desde el punto de vista médico son 3 litros, 4 litros diarios de poder ingerir, y a una familia son 20 litros, en donde eso no tendría por qué ni siquiera estar en la pregunta de cuánto litros voy a tomar al día, sino que voy a tomar lo que yo necesito tomar, porque parte de lo que a mí me dejaron como herencia. Entonces, cuando hablamos de quién me dejó esa herencia, cómo yo puedo preguntarme por qué tengo esa herencia? Porque hay una matriz muy fuerte que es la mujer. Cuando nosotros establecemos los roles en, en- en- en el vivir, que también tiene un orden, desde que tú naces hasta que te transformas ya en un joven, luego en matrimonio y llegas hasta anciano, hay un orden, pero ¿quiénes generan ese orden? ¿Quiénes vigilan que y haya una referencia muy fuerte al universo? Fue, fue dado ese poder, esa interacción, es a la mujer que bajo ese dominio existe la abundancia en este espacio. Ahora, cuando llamamos abundancia, entiendo yo que no tiene que ver con lo que nosotros hoy día conocemos en este mercado, que es el dinero, que tiene que ver con bienes, ¿no? Tiene que ver con cómo fue nutrido Ese ser. tu cuerpo íntegro, que también ese espacio que tenemos nosotros, también está dividido en 4 elementos, que vienen siendo la espiritualidad, el alma, el espíritu, la carne y la sangre. Ahora, ¿quién dispuso que ahí haya un orden? Que esos 4 componentes tengan la abundancia de mirar, de entender, de escuchar y de poder preguntar, es la mujer. Al hombre no se le dio ninguna potestad bajo esta mirada. Y sin embargo, cuando nosotros nos generamos la pregunta, eh, probablemente alguien puede mirar al cielo, alguien puede... Y nacen las que son tremendamente respetables, pero no es lo que yo quiero defender el orden en donde después de la vida o antes de la vida, la mujer. ¿Y Y cómo el fue noventa y nueve eso? por ciento con esto yo Sí, termino, perdón. y el 99% de esta relación que pueda extenderse hasta que yo cumpla mi ciclo en este espacio, siempre va a estar regido por el sexo femenino. La siembra, los brotes, las flores, el florido que yo pueda introducir a mi visión, no lo voy a obtener de porque soy más machito, porque soy más, tengo más fuerza. No, voy a obtener porque supe escuchar al ser que le fue dada esa condición para que me la traspase y yo pueda recibirla. Entonces, ahí es donde yo tengo que agachar la cabeza. Me voy a preguntar algo. Me nace la inquietud de en qué momento de tu desarrollo, de tu vida, te diste cuenta de eso. ¿Fue a través de conversaciones? ¿Fue a través de observación? ¿O fue a través de esta búsqueda después de ya pasado el tiempo de ya de persona adulta? En qué momento un niño en el campo, y también ya más embebido de la cultura mapuche, puede empezar a darse cuenta de esto? ¿En qué momento dirías tú que empieza a tener esa importancia por el agua, por la siembra, por el rol femenino dentro de la cultura? La visión, pienso yo que está desde que tú naces, donde te toque nacer, el espacio que te corresponda. Eh, felizmente, mi crianza fue con una anciana, que fue mi abuelita. Va, por
Por lo tanto, ya ahí ya fueron esculpidas ya fuerte todo lo que tiene que ver con lo que pude yo entender después de la adolescencia y después de ese desarrollo que es necesario, en donde te tropiezas, te caes, cometes errores, te vuelves a parar, donde ahí sin querer tienes que mirar atrás. Y cuando miras atrás tienes la voz de la persona que siempre te fue advirtiendo que no es necesario cavar un pozo donde donde no hay agua, no es necesario botar un árbol porque yo lo quiero botar. Vas entendiendo esta opción que me da como confianza. Eh, y yo no sé si descubrir o no. Pienso que es el deber que tenemos todos los que abrazamos esta misión, esta cultura, los que abrazamos el querer ser y entender. Ahora, uno podría ir un poco más atrás, que decir que daba vergüenza ser mapuche, que te molestaban, pero no. Creo que no, eso ya está sabido. Corresponde hoy día, es lo que lo que te decía, que es hacer la pregunta, ¿por qué el agua? Mm. ¿Por qué la mujer? ¿Qué relación tiene el agua con la mujer? Sí, Entonces, ahí yo me paso al tiro. Yo me paso de inmediato al rehue. Cuando, cuando dejan caer el rehue, siempre lo dejan caer donde hay agua. Porque es ahí donde va a suceder todo lo que nosotros tenemos que pedir, solicitar, comprar, como dicen en el guillatún. Eh, es ahí. Entonces, nuevamente volvemos al agua. No, ujú. no, no hay eh, no hay un alejamiento en ningún momento de esta molécula, que la ciencia le llama que simple, que para algunas religiones es sagrada. Para nosotros es la vida. No hay comienzo si no hay agua. No hay relación con Dios si no hay agua. No hay relación con lo que tú toca habitar si no hay agua. Entonces, por eso me hago la pregunta fuerte de qué minuto uno podrá escuchar a la persona que tienen dominio sobre estas decisiones de dar tanto espacio para un producto que tú sabes que al final te adelanta fuerte. Porque también eso puede suceder. También puede suceder que la muerte no te va a llegar en el momento que corresponde, que te va a llegar. Pero también parte de lo que en algún momento se llamó médica. Ellas ayudaban a adelantar la muerte. Porque, y vuelves a la mujer. O sea, ¿y quién te va a sanar? No, que te va a sanar la hierba. Te va a sanar el agua y la buena palabra de esa mujer que le fue dada esa condición de sanar. Sí, estaba pensando que muchas veces nosotros, y es válido también, ¿cierto? Buscamos en otras culturas que son también eh, ancestrales, algunas respuestas, y que de repente tienen bastante similitud a lo que estamos conversando. Hablo como de la cultura china, la cultura hindú, que finalmente si uno va como al origen de la Tierra antes era un solo continente y ha tenido divisiones, se ha vuelto a juntar y separar varias veces. Pero en ese sentido, quizás no hay que ir tan lejos para encontrar respuestas respecto a esto, porque eh, también a mí me llama mucho la atención la importancia que tienen el agua, el agua que corre, el agua, las cascadas. No sé si tú me puedes ayudar ahí un poco, que para algunas ceremonias o para la misma vida, digamos, el agua que corre, no el agua estancada, el agua que corre tiene mucha importancia dentro
de la vida del ser humano, no solamente en la parte física y como soporte, digamos. Claro, si nosotros pudiéramos mirar la Tierra y hacerla un rato que pueda ser como un vidrio, Ujú, pudiéramos ver cómo este movimiento es constante y a tremenda velocidad. Entonces, no es necesario que en algunos casos haya cascada, ni riachuelo, ni estero. Ocurre que simplemente hacían un pozo, porque ahí en ese espacio no coincidía con que el agua fuera de superficie, sino que el agua va debajo. Entonces, en muchas localidades tú te encuentras que aún todavía están los pozos y esa agua sí corre, ujú, solamente que nosotros no la vemos. Podríamos pensar que está detenida, un ojo de agua, ¿no? El agua siempre está en constante movimiento. Y eso hace entender que cuando está la rogativa de la lluvia, por ejemplo, el baile circular que te hace que te permite con el talón eh, o con el pie completo, moverlo en círculo al ritmo del cultrún, al ritmo de la pifilca, que tiene una percusión muy sabrosa. Y lo que estás haciendo desde la creencia es que estás moviendo este espacio para que esa agua pueda obedecer a una orden y que en muchos casos esa agua que está en tremendas velocidades, en alguna parte va a tener que subir, porque es la orden que se está dando, la petición que es de que llueva. Bueno, y visualmente ahí uno ve banderas negras, o sea, ve lienzos que también generan un cúmulo que está dentro de lo que llevamos para que también tengamos soporte, no solo en los pies, tengamos soporte que nos estamos afirmando en el espacio. Pero la petición es que esa agua tenga que caer en forma de lluvia. Entonces, se va a transformar ya sea en lluvia, en granizo o en nieve. La petición está que necesitamos que ese orden que estamos recibiendo en ese minuto, necesitamos que se altere un poco. Porque la naturaleza va ordenada, pero ahí nos demos cuenta que falta agua, mm, que venga de arriba. ¿A quién nuevamente se le concede esa responsabilidad? A la persona que dirige esa rogativa, que es mujer, mm, en donde ella tiene la facultad de generar ciertos desórdenes también. Y al cabo de 7 días, 6 días, ya va a haber lluvia. Incluso termina la rogativa y en la tarde ya está lloviendo. Y ahí hay un elemento muy fuerte que tiene que ver con la lluvia. Y la lluvia viene de arriba. Viene, claro, por gravedad, por lo que fuese, finalmente va, va a tocar. Ahora, ahí la lluvia también tiene un componente de ácido, de elementos que nosotros finalmente no los vemos, pero se diluyen y los que corresponden se van al mar y los que quedan como nutrientes para que germine la semilla, para que crezca más, para que se desarrolle, para que haya un desarrollo. Y en ese caso, el río a nosotros nos aporta al oído. La corriente del río, además de, de que está dentro de la espiritualidad que tú tengas que, en el cambio de ciclo, tú tengas que introducir todo tu cuerpo en la corriente para que lleve lo que tú tienes de más. El agua te va a limpiar, te vas a parar, vas a dar
4 saltos en ese mismo espacio y sales. Esto se hace al amanecer, antes que salga el sol. Y ahí hay un acto de ese río a mí me subordina. Por lo tanto, ese río a mí me tiene que entregar todo lo que yo no tengo. ¿Y qué es lo que yo no tengo? No sé escuchar. Por lo tanto, yo quiero, en algún momento tengo que aprender a escuchar. Me lleva un anciano a las cascadas y en, 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 en un espacio de comunicación entre él, la velocidad del agua y yo, comienzo a escuchar cada vez mejor lo que él empieza a relatar, que finalmente termino yo conversando con el río, hablando y entregándole desde el agradecimiento hasta lo que yo pretendo que también me ayude en el camino que me toca recorrer, que el camino mío va a ser mucho más largo que el que recorre el río, porque el río recorre hasta que llega al mar, el mío es hasta que llego al Guam. Hay una relación del agua nuevamente con la muerte. Y en el Sí, caso de las cascadas, y en el caso de las cascadas, y en el te quería caso, interrumpir un poquito ahí porque eso que tú estás diciendo me hace mucho sentido en lo que hemos visto últimamente, ¿cierto? Que lo referimos al cambio climático y todo, pero esto de que de repente un día sale el sol, después una lluvia, después granizo y todo en el mismo día. Eh, Quizás también ese mismo orden que como seres humanos en este momento podemos estar sintiéndonos más vulnerables, como agitados, angustiados, también la naturaleza refleja lo que nosotros internamente nos puede estar pasando. Y quizás este mismo que hemos ido perdiendo, ¿cierto? Esta forestación con un cultivo múltiple. Yo me acordé de que una vez conversamos con personas de Panguipulli, que nos contaban cómo era la huerta mapuche, que la huerta mapuche llevaba de todo, o sea, un árbol, un frutal, hierbas medicinales, hortalizas, todo en el mismo terreno, y que al final una planta servía como para eliminar las plagas de la otra planta y al final subsistían todas. Entonces, esto de poner siempre un determinado árbol, una determinada planta, un pasto que está también tratado, ¿cierto? Va cambiando, como tú decías, las capas superficiales de la tierra donde llega el agua y trata de fertilizar y trata de mantener un verdor, porque no es lo mismo lo que el pasto que crece debajo de un árbol nativo que lo que encontramos debajo de un pino, por ejemplo. Entonces, ahí vemos que la Tierra también necesita otros componentes para poder mantener esa biodiversidad de flora y de fauna también. La llegada de algunos pájaros, que de repente ya hay algunos aves que no están llegando a los lugares que llegaban antes. O sentimos que son como invasión cuando llegan a la ciudad, cuando ese terreno era de ellos antes. Llegaban con mayor libertad, pero terminan eh, enredados en los cables o con algunos accidentes porque los seres humanos hemos un poco invadido ese terreno. Por eso me hizo sentido eso que tú hablabas de lo último que estabas comentando. Por eso te interrumpí un poquito. Quizá el desorden que estamos viviendo en este momento como seres humanos, la Tierra también lo está reflejando en todos sus componentes y elementos. claro, el esquema del orden siempre es agua, aire, fuego y tierra. Eh, para el ejemplo que nosotros queramos incorporar a que pudiéramos establecer el orden, no lo va a hacer el hombre, lo va a hacer la mujer. Entonces, si la huerta no, aún le falta un verdío, si la huerta aún no, no florece, tampoco nosotros vamos a decir que es culpa de la mujer. Sino hay un orden que necesita generar los tiempos. Me faltó una parte de la pregunta anterior que me dijiste, que la cascada. La Ujú. cascada emula la fuerza
en algunos casos, la fuerza que puede tener el agua, en donde me recuerda qué es lo que puede hacer con nosotros. Sí, sí, la mirada siempre tiene que estar, porque el río a mí me trata bien. El río nos trata y nos da, por donde pasan los ríos, siempre hay mucha abundancia, por donde hay tremendos brotes. Sin embargo, la cascada también tiene una, una forma que el hombre, en este caso cuando digo hombre, digo mujer, por la humanidad, le dice, yo también te puedo vencer. ¿Y cómo te voy a vencer? Se acostumbraba que la partera hiciera la ecografía en una cascada. Hay unos espacios que están diseñados para eso, donde la cascada va a reflejar contra tu temperatura, va a reflejar una nube, en donde va a reflejar el sexo y el tipo de ser que tú vas a, y cuál va a ser tu rol que vas a tener en esta línea que te toque como responsabilidad. Entonces, ahí tenemos nosotros un acto viviente de una fuerza que baja por gravedad y que, pucha, que cuando chicos una vez nosotros intentamos poner la cabeza en una cascada, casi nos hizo pedazo. Entonces, siempre uno como que quiere faltarle el respeto a ese espacio como el árbol grande, querer empujarlo y botarlo. Siempre hay un juego, pero desde la partera, porque no, yo nunca supe que hay hombres parteros. No, nunca, nunca. Me lo pregunté, una vez se le pregunté a mi abuelita, me retó, y cómo andaba preguntándole. No, me dijo, las cosas son como son. Entonces, entiendo que esa fuerza que tiene la mujer es la que hace que esta agua vuelva en contra de algo que está presionando. Entonces, sube, va a ser mujer, va, va, va alianza y finalmente va a dominar cierto territorio. Donde ya tienes como, sin embargo, hoy día en la medicina en la que tú estás, solamente te definen el sexo, que el hombre parece que se muestra, le cuesta mostrarse más que el hombre, algo así cuando uno va a las ecografías. Sin embargo, acá te daban el, el trayecto completo. Y con eso yo cierro la pregunta que hiciste tú con la importancia que tiene la cascada, el río, los pozos, siempre volviendo a la vida. Mm, Siempre, a mí lo que me llama la atención que el agua siempre está jugando con el sol. O sea, entonces, ¿cuándo se le permite ese desorden? Un poco lo que tú decías recién. mm, Porque la Tierra también tiene un desorden. Entonces, la cultura nuestra se lo permite, que es entre el, el cambio de ciclo hasta que el sol llega y toma su lugar. Porque en ese espacio se supone que es un espacio joven, donde puede jugar. Y en mm, ese espacio, que más o menos ocurre por agosto, llueve, sale el sol, juega de alguna forma el clima con lo que nosotros podemos observar. Y nuestra cultura se lo permite, porque es joven, porque aún se está situando en un lugar, en un espacio en donde no. Pero una vez que ya tomó posesión, nosotros le pedimos al sol que cumpla su rol. Y el sol también nos exige a nosotros esa dependencia de que se evaporen, de la, las lagunas de repente, no sé si has visto tú los atardeceres, siempre hay una niebla ujú. entonces, esos órdenes en agosto, más o menos son como, una vez nosotros con mi hermana lo contamos, son como 20 días.
que es un desorden total. No te das en pleno sol y llueve. Estás en pleno, viendo esa lluvia caer contra el sol y aparece el viento o aparece el granizo. Entonces, en el caso, los mayores le decían que eso era permitido, eso está bien, eso está correcto, eso está bien, se está adaptando ese, está como queriendo ser adulto. Entonces, ahí nuevamente, y ahí volvemos a las fases de la vida, a las fases que nosotros tenemos desde que salimos del vientre, después pasamos al ciclo de ser niño, joven, ya adulto, y tomamos la posición de anciano, que en donde el anciano tenemos que tomar nuevamente la vida, y ahí están las raíces. Que entonces, ahí es donde a mí me interesa el tema de los árboles, porque las raíces es la que te van a llevar nuevamente a tomar la posta de otro joven, otro niño, otro joven que lo tienes que volver a guiar, porque hay una etapa muy fuerte que ese ser se va a equivocar, como te decía yo, poner la cabeza en la cascada, tratar de poner la mano al fuego, a ver cuánto te quema. Ese joven va a cometer errores, pero si tiene la guía de este ser que ya pasó por esa etapa, nuevamente tenemos altas posibilidades que este joven cumpla el rol que le fue asignado, ya sea mujer o sea hombre. Entonces, ahí es donde me llama la atención las raíces, porque las raíces hacen ese juego de volver atrás. No te olvides que en el pasado, cuando un árbol tenían que sacarlo, lo desraizaban, porque no lo que ocurre hoy día, que lo cortan y queda el tronco y nosotros lo podemos ver por mucho tiempo. Ellos tenían la visión de que yo estoy cometiendo tomé la decisión de que ese árbol ya no va a existir más, porque por el componente del universo que nosotros nos dieron, pero no quiero verlo más, no, o sea, quiero que eso vaya y salga incluso a tierra, salen tremendas raíces, tremendos troncos. Y esas raíces son las que a nosotros nos van a dar la posibilidad de que ahí puedan hacer otro árbol, pero ya no tiene contienda, ya no tiene raíces que lo van a molestar. Esa es la posibilidad de que uno va a buscar al joven. Entonces, sin que ese árbol haya hecho raíces, yo creo que no va a poder existir esta posta, que la vida es la que incluso hay gente que estudia, tienen un nombre, esta ciencia, que es lo que le enseñan a los jóvenes. Por lo tanto, cuando mi abuelo me llevó al árbol y me explicó qué significaba, es me dijo, para que aquí salgan árboles que no hayan habido raíces anteriores. Entonces ahí entendí yo lo que significa el crecer en un espacio libre, en donde, Completamente nuevo. en donde desde tus raíces yo voy a llevar a lo más alto lo que yo pueda alcanzar. Entonces, por eso a mí me interesa que también el agua haga su trabajo en los árboles que son asignados para ello, que no son más de 10, que el mañío, peumo, raulí, laurel, canelo principalmente. No me recuerdo un poco los otros, pero son 10 árboles que cumplen que las generaciones se traspasen sus conocimientos. Sin ese traspaso, ese joven no va a tener la posibilidad de que el camino sea libre. Porque nosotros los seres humanos nacemos
nacemos con el yo y mi ser. No tengo otra, yo no dependo de alguien ni de otro ser para ser lo que quiero ser. Bueno, hay temas más profundos, que es la felicidad, el amor y todo lo que uno podría como adosarle a esta definición. Y yo solo me quedo con que ese árbol ya no depende de otro árbol. Sí va a depender del agua, porque sin agua no va a poder crecer. Entonces, ese joven, aunque nosotros no le veamos sus raíces, no va a poder crecer si no se le aporta esa agua que necesita hasta que lo llegue a la muerte. No te olvides que cuando el ser fallece, lo ponen en un guampo, Sí. y eso es porque tiene que volver al agua. No va, no puede irse en otra cosa que no sea en algo que le permita Ah, transitar ese espacio que es bastante duro. Yo una vez me lo explicó una machi, pero da miedo lo que significa esa transición, ese espacio. A mí no me corresponde analizarla, pero me llama la atención desde que nuevamente vuelves al agua. Y ahí donde tu primera pregunta fue esa. ¿Cuándo aquí te nació la pregunta? Ahí me nació cuando entendí que la muerte también te lleva al agua. Y bueno,